negocios. Conducido por Luis Humberto Tejeda Taibo y Ana Graciela Yunes Mafut. ¿Cómo están, estimados amigos, queridas amigas? Bienvenidos sean a Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. En esta ocasión, pues, la verdad me place, me satisface mucho tener a un querido amigo, el licenciado Francisco Carmona Oliveros. Muchas gracias. No, hombre, mucho gusto por tener la amabilidad de hacer un espacio en la agenda, Francisco, y que estés aquí con nosotros, con nuestro auditorio que nos sigue a través de las redes sociales, nos ve y nos escucha a través de la plataforma hermana de Cambio Digital. Y bueno, un gusto. La invitación, como te dije, reside en tú como un viejo correligionario de Morena, de los fundadores aquí. ¿Cómo ves el gabinete que está formando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el mismo gobernador electo Cuitláhuac? ¿Cómo ves? ¿Qué esperas tú del trabajo de Morena? ¿Qué esperas tú de las personas que están nominando, teniendo bien ellos nombrar para desempeñar la función pública? Porque pues una cosa es estar desde la comodidad de la oposición y otra muy diferente gobernar, ¿no? Así es, apreciado Luis. Antes que nada te quiero agradecer el espacio y para mí será un placer siempre poder platicar temas de importancia para la sociedad. Siempre que me invites aquí estaré con muchísimo gusto. Será la primera de muchas, ¿no? Créeme. Quiero iniciar diciéndote que no soy fundador del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero tú le diste tesitura, le diste algo que es intangible, es personalidad. Yo recuerdo de muchos años tu trabajo en donde vale, en las calles, con el ciudadano, ¿no? Ya cuando llega la victoria, muchos se suman. Sí, mira, Luis, te voy a platicar. El interés por participar en política me surge desde pequeño. Es decir, yo estuve en contacto con gente que participaba en política. Mi madre era una activista, allá donde nací, en Santiago Tuxtla. Y ya después, como estudiante, me toca la coyuntura de la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. ¿Cómo no? Multicitado. Entonces, bueno, desde ahí vengo involucrándome en la lucha social, ¿no? Y siempre dentro de la centroizquierda, ¿no? Así es, casi más en la izquierda. Casi más en la izquierda. Desde una oposición a lo preestablecido como dirigencias de organizaciones estudiantiles, y nosotros llevamos la contraria, ¿no? Éramos todavía más radicales, ¿no? Del pensamiento ya de por sí radical, antagónico, de un ¿no? estudiante. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí, soy forjado en la necesidad de la gente, y así poco a poco nos fuimos preparando para participar. Entonces, sí le aportamos al Movimiento de Regeneración Nacional, extraoficialmente te puedo decir que cuando se estaban haciendo afiliaciones, pues se le ayudó para que se afiliara gente, ¿no? Y nosotros desde... Bueno, es que tú tienes un liderazgo que es incuestionable, o sea, y cuando yo digo un líder social, un luchador social, me refiero a alguien en donde puede pararse, tiene gente que reconoce su trabajo y gente que ha recibido un beneficio, porque ahora luchador y líder social se le llama a cualquiera que sale en el titular de un periódico, ¿no? Sí, fíjate que por muchísimos años lo que menos buscamos nosotros era aparecer en una página, ¿no? Claro, desde luego. Nosotros éramos esos luchadores enmascarados que lo que menos queríamos es que nuestra cara se viera. Y así recuerdo, fíjate, saliéndome un poquito del tema, cuando tuve la fortuna de tener contacto con la clase obrera portuaria aquí en el puerto, que me buscan después de muchos fracasos y después de la requisa. Iniciamos un movimiento democratizador que culminó con mucho éxito, pero la parte del éxito fue que no conocieran mi cara. ¿Por qué? Porque así no se le permitió a un sistema en ese momento desarticular, y claro, así logramos el éxito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo 2 años dentro de Morena, 2 años, digo, el partido tiene 3 años y medio de fundado. Yo llegué un poco después porque mi primera participación fue en el Partido del Trabajo, ya como
como participante formal, ¿no? Alberto Anaya ha sido aliado de Andrés Manuel por muchos años. Así es, ¿no? Y inclusive Andrés Manuel en sus participaciones anteriores fue cobijado por el Partido del Trabajo de manera muy contundente, ¿no? Con recursos, con la mucha o poca estructura que en su momento tuvo el Partido del Trabajo, todo se le entregó, ¿no? Pero bueno, ahora respecto a la invitación que me haces para que platiquemos de cómo se ve la conformación de los gabinetes, pues yo con mucho gusto acepté, porque me parece que una sola óptica a veces no nos permite ver los pequeños grandes detalles, ¿no? Que surgen sobre todo en las personas que deben ver cristalizada su esperanza de que esto va a cambiar, de que esto nos va a generar mejores condiciones de vida. De entrada te puedo decir, estimado hermano, que pues ve ahí a Bartlett. Yo esperaba que el doctor de la Fuente tuviera un puesto, desde luego, más no quisiera decir más importante, pero sí de más relevancia. Los nombramientos no me parecen que sea gente completamente de la izquierda, ¿no? Bueno, aquí hay que hablar para entender un poco también las decisiones que están tomando en este momento los triunfadores de la elección. Hay que abrir un poquito el espectro y reconocer que la elección que pasó no fue una elección meramente de tesis ideológica, sí, sino que fue completamente de acuerdo contigo. Una contienda pragmática en su totalidad. Se buscaron los equipos que participaron más fortalecidos, como era en su momento, o fue en su momento, Acción Nacional y Morena. Buscaron los aliados que consideraron podían apoyar y lograr y hubo una sensación de hartazgo que Andrés Manuel, un tipo brillante, hay que decirlo, un tipo muy inteligente, supo capitalizar, ¿no? Por supuesto. Mira, Andrés Manuel López Obrador es un personaje que nadie puede dudar ni su liderazgo, ni su capacidad, ni su inteligencia. Es un hombre, claro, eso está completo, fuera de cuestión. Está formado en el sistema, por lo tanto lo conoce, se formó en la lucha contra el propio sistema que lo ven hacer, por lo tanto conoce sus atinos y sus errores, y desde ahí construye de manera inteligente su proyecto, que para muchos que pensaron que en su primera derrota iba a ser sacado con facilidad de la jugada, y al no conocer el tesón de Andrés Manuel, sorpresa, pues se equivocaron, ¿no? Andrés Manuel, de las debilidades de una elección, de la derrota y de los puntos que parecían negativos, todo eso lo capitalizó para positivo y se convirtió en este lapso de tiempo que estuvo trabajando su tema en un líder social mexicano que viene a dar respuesta al hartazgo de los malos gobiernos. La verdad es que el gran artífice de la figura de Andrés Manuel son sus mismos detractores, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de hacer las cosas bien y en su intento fracasaron, no decir que no lo hicieron. Me llama la atención, ejemplo, Vicente Fox, que tuvo una oportunidad a través del PAN en el 2000 de hacer un cambio verdadero, como dice ahora Andrés Manuel, y bueno, terminó de matraquero del PRI, ¿no? Sí, porque hay que recordar que de alguna manera el gran polo que no se ve, que no tiene partido, es quien realmente mueve los hilos de nuestro sistema partidario, los hilos de la correlación de fuerza nacional, estatal o municipal. Es decir, hay detrás de todo esto que se ve con un logotipo, con otro, una cara, un nombre, gente que hace la talacha, ¿no? Hay todo un grupo de personas que está y teniendo la capacidad de manipular ciertas cuestiones para acomodar las cosas de tal manera que les salgan las cosas como ellos quieren. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa, si me lo permites, Francisco, aquí en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. No le cambie, continúe con nosotros, aquí con el CEO Francisco Carmona Oliveros.
Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio Cambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Oye, Francisco, yo quisiera que me platicaras un poco lo que nos estabas diciendo fuera de cámara, de este tema de Fox, del tema de Bartlett, el tema de Andrés Manuel. Platícanos un poco de eso. Bueno, nos quedamos en que Vicente Fox significó en su momento igual una expectativa de cambio, como la de ahora con Andrés Manuel. Es decir, el pueblo mexicano, por medio del voto, piensa que es la salida, ¿no? Pero hasta con un tenor de populismo, porque acuérdate que lo primero que hace ese día de la toma de protesta es echar unos tamales con la flota allá a Tepito. Yo leía un poco a Andrés Manuel, ¿no? En aquella época, pero luego Fox se convierte en un Frankenstein, ¿no? Sí, sobre todo porque no se conduce con acciones y con señales no típicas del partido que lo postuló, o sea, de la que derecha, emana, ¿no? Sí, desde luego. Fox empieza a destacar su vinculación y su preocupación aparente por el pueblo mexicano y todo el bagaje de propuesta que traía, ¿no? Traía un bagaje de propuesta de todo aquel que no tenía trabajo, su changarrito, ¿no? De que se iban a construir, y todo esto, que ¿no? Se iban a construir, iban a inyectarle grandes recursos a las pequeñas y microempresas, ¿no? Que se iba a llevar muy bien con el empresariado mayor, pero que no iba a olvidar al pequeño, que iba a haber vivienda para todos, que servicios de primera, etcétera. Se empieza a fincar una expectativa alta en el pueblo mexicano, cosa que se va desdibujando en los 6 años que le correspondieron dirigir. Luego lo mandaba hasta la vieja, ¿no? Pues sí, empezaron a darse coyunturas raras ahí, y bueno, finalmente Vicente Fox, cuando deja su mandato, lo deja bastante desgastado. Yo creo que y entra un macho alfa, Felipe Calderón, y entra uno de los guerreros que todavía con los que contaba Acción Nacional en ese momento, porque hay que destacar de Felipe, que luego Acción Nacional, ¿no? Le pagó mal, ¿no? Exactamente, como militante y conociendo la trayectoria de Felipe Calderón,
pues es un hombre de mucha lucha y muy bravo, ¿no? Claro. Es un hombre de empecinado, ¿no? Exactamente, persistente, ¿no? constante, Digo, y son características de presidentes de la República Mexicana, ¿eh? ¿Por qué el FAN falla en este cambio? ¿Por qué tú postulas que luego viene Peña Nieto y la verdad hasta pereza hablar qué fue lo que sucedió con Peña Nieto? Todos ustedes lo atestiguan. ¿Por qué no puede capitalizar el PAN este cambio? Mira, yo pienso que el Partido de Acción Nacional cayó en los mismos vicios que estaba combatiendo por lo menos en el discurso, ¿no? Es decir, se dio ante la seducción de verse en el poder y se dio ante el arca abierta, ¿no? Que eso fue lo que hizo que Acción Nacional se desdibujara de una opción de futuro confort de la familia mexicana, porque finalmente el mexicano lo que quiere ver, y eso es lo que muchos analistas no le entran a ese tema, quiere ver que en su mesa haya suficiente y que lo que gana alcance para todos los gastos que se generan en el núcleo de su familia, escuela, techo, servicios. Totalmente de acuerdo, Francisco. Fíjate que yo he platicado en los diversos cargos públicos que he tenido en algunas ocasiones y aquí a través de los medios de comunicación, en que el mexicano es noble, es trabajador, falla en el tema aspiracional, como tú bien lo señalas, lo conceptúas a la letra. Él, con que tenga un nivel de vida que le permita cubrir sus necesidades, no es un hombre que desee que desee viajar a Europa cada fin de semana, ni mucho menos. Pero ¿por qué los gobiernos no han podido darle al mexicano este nivel de vida, ¿no? Bueno, el diagnóstico... Como un costarricense, por ejemplo, para hablar en América, no irnos a Estados Unidos ni Europa, ¿no? El diagnóstico simplista le atribuye toda la corrupción. De acuerdo. Ese es el Muy simplista, ¿no? El diagnóstico más especializado habla de una gran demagogia en el discurso de los que llegan a conducir una nación como México. Es decir, no se ubica México con sus potencialidades, pero también sí con sus deficiencias, sí en su correlación con el extranjero, con el mundo global, ¿no? No nada más hablar del México rico en su conformación de riqueza de litoral, de riqueza de campo, de riqueza natural, de riqueza inclusive petrolera, ¿no? Que es minera, aunque las minas todas, ¿no?, son extranjeras. Sino que no se le da un justo contexto de una realidad sociopolítica, económica que se vive en el momento, y entonces se exacerba el discurso y de repente se empiezan a hacer planteamientos obvio, optimistas, pensando que se tiene la fórmula mágica, ¿no? Y cuando ni siquiera se tiene el equipo correcto para conducir a una nación. Y es el primer error que cometen y han cometido todos. Y mira cuántos hemos hablado ya. Caemos a Ahí vamos a entrar en materia. Caemos a Estamos exactamente a los que vimos en el 2000 ya como adultos, tú debes recordarlo, Francisco, ante otro cambio donde la verdad Andrés Manuel todavía no comienza su administración y tiene unos niveles de aceptación brutales, increíbles. ¿Qué ves en Andrés Manuel? ¿Crees que él sí pueda capitalizar esto? Bueno, ¿qué veo en Andrés Manuel? Uno, tiene todo el interés de hacer las cosas bien. Pero una cosa es el interés y otra cosa es la realidad ya en la praxis vaya a salir. En la administración pública, ¿no? Por ahí decía... De una buena intención, vamos a decir. Frank Caffa, creo que es el que decía, relata un pasaje que le decía Porfirio Díaz a Francisco y Madero. Le decía, ahora sí, Pancho, vas a sentir lo que es ser presidente, no nada más sentarte en la silla. Porque para ser presidente se necesitan muchas cosas. No es nada más ser popular, no es nada más tener la capacidad, no es nada más tener la intención. Se necesita, como dice la Bamba, una poquita de gracia y otra cosita. Se necesita, te voy a decir qué. Se necesita tener la certeza de que cuentas con el equipo del tamaño que
que requiere México y La sus responsabilidad que circunstancias, asumes. ¿no? Pasados por una prueba, ¿no? De control, Pero no solo en el tema moral de corrupción, porque ahorita veo que todo el mundo se decanta porque si es corrupto o si no es corrupto. Pero quiero que sepas algo, Francisco. Nos decía un maestro en la universidad que el incompetente hace más daño que el corrupto, ¿no? Claro, y a eso iba. No nada más en el aspecto moral, en el aspecto de la preparación, de la experiencia, de la capacidad técnica, de la capacidad de mando, ¿no? De los controles. Es decir, hablar de un gobierno del tamaño de la expectativa mexicana y del tamaño geográfico de México es hablar realmente de algo que desgraciadamente, y con tristeza lo voy a decir, en estos momentos no se cuenta. Y es por eso que ahora nos asombramos cuando el que ya tiene la obligación de nombrar a este equipo que nos va a cristalizar toda la esperanza, que nos va a cambiar todo este sueño terrorífico que hemos vivido con malos gobiernos, se empieza a no ver bajo el tamiz que el ciudadano, además el ciudadano informado, cree debe merecer el país. Por ejemplo, hablábamos de Manuel Bartlett, ¿no? En la Comisión Federal. Así es. Hablábamos de un nombramiento que parecía... ¿Estás de acuerdo que el tipo tiene mucha experiencia política? Eso no es incuestionable, ¿no? A eso me voy a referir. Por ejemplo, Manuel Bartlett. A Manuel Bartlett se le atribuyen actos inmorales. El 88, ejemplo. Por eso, el que nos quitó la primera esperanza de que nos gobernara Cuauhtémoc Cárdenas en aquella coyuntura histórica, ¿no? Y en aquella derrota que sufrió Salinas de Gortari, ¿no? Y donde a él se le atribuye la caída del sistema. Es inmoral el acto. Desde luego. Pero hay que reconocer a Manuel Bartlett que tiene una gran experiencia en la administración pública, ¿no? Y como actor político y poder detrás de poder más, ¿no? Porque él fue gobernador de Puebla, fue secretario de Estado, ¿no? O sea, tiene todas las atribuciones. Me traes a la memoria un sofisma que decía, ¿por qué los 40 ladrones estaban Alibaba, no? No son los 40 ladrones que son anónimos, pero que juntos son incompetentes, estaban un jefe. Pero también alguien que regulara, que administrara y pusiera orden. La CFE, pues es una hidra de muchas cabezas. Entonces quiero yo pensar, asumiendo la lógica de tu comentario, que Andrés Manuel tiene que nombrar un tigre ahí, ¿no? No pues, puede nombrar a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Bueno, a ver, yo te voy a poner otro ejemplo. A ver, se supone que Andrés Manuel debe ser atinente en sus nombramientos, porque tiene la gran responsabilidad de no fallarle al pueblo que se volcó y le dio la confianza él ha dicho totalitaria. Él ha dicho, y desde los debates, en las entrevistas, y yo he notado su lenguaje corporal casi suplicante al pueblo de México, diciendo, téngame confianza, no les voy a fallar. A eso me refiero. El pueblo mexicano le dio la confianza y él asume con gran responsabilidad la confianza que se le otorgó. Depositario de la misma, ¿no? Entonces, me supongo, porque él siempre externó que trae todo un equipo hace muchísimos años, debe ser, ¿no? Porque viene en esta lucha aspiracional. Ni modo que sea un improvisado, después de 18 años en el negocio, ¿no? Entonces empezó a sumar en ese transitar, sube y baja por la República Mexicana, empezó a sumar capacidades que me supongo las pasó por cierto tamiz. Ya desde el momento en que él acepta alianza, suma, empieza a tejer su esquema para que cuando llegue no lo agarre desprevenido el triunfo. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. No le cambie, qué interesante charla con nuestro amigo el licenciado Francisco Carmona Oliveros. Enseguida regresamos. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano. Galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura.
Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. ¿Cómo están? Seguimos en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Pues, estimado hermano, quisiera que nos dijeras, ¿cómo ves? ¿Crees que es el mismo efecto de nuestro señor gobernador electo, Cuitlavo García? Déjame nada más cerrar esta idea. Ok, perfecto, continuamos. Andrés Manuel, es de suponerse que trae, desde el momento en que empieza a percibir la intencionalidad del voto, él no podía llegar a improvisar, ni le iba a alcanzar este tiempo, ¿no? Después de, a partir de hoy que le entregan su constancia, su constancia de... Para decir, a ver, ahora quién invito para que ocupe esta posición. Él ya traía preestablecido un esquema de gobierno, lanzado los tentáculos y las líneas de correlación y de relación que deben tenerse con los elementos de Estado que hay que tenerlos, y te aseguro que al día de hoy Andrés Manuel ya tiene perfilado su gabinete. Yo creo que este ejercicio de sacar una figura que pudiera ser controvertible, pues para probar, ¿no?, precisamente cuál iba a ser la reacción del pueblo mexicano después de que le da la confianza. Y lo primero que dice es: confía en mí. Y yo creo que hay que confiar en él. Claro. Definitivamente. Yo quiero que le vaya bien a todo México. Al final no ha tomado posición todavía, ¿no? Es correcto. Pero de todos modos, vamos a poner que Andrés Manuel empieza a dar señales de que realmente va a colocar en los puestos que él considera a las personas con las que pactó previamente, ¿no? Y así vemos a un Esteban Moctezuma, ¿no? Que también con mucha capacidad. Sí, podemos decir... acaba de nombrar a Ana Gabriela Guevara y bueno, nadie puede discutir que es de deporte, ¿no? Y es donde yo te vuelvo a hacer la reflexión. Para realizar, para llevar a efecto un programa de gobierno o secretarial o de dirección, se necesita conocer el tema. Se necesita, aparte, ser honesto, no ser, ¿cómo le llamaron? Para no repetir la palabra corrupto, ser de una máxima probidad para desarrollar todo eso que ya está preestablecido, porque finalmente van a seguir programas y manuales de procedimientos. Claro, las políticas públicas no son invenciones de hoy soñé con esto. Así es, son parámetros preestablecidos. Entonces, Ana Gabriela Guevara, si bien es cierto, es una gran deportista, te voy a hacer un comentario: no tiene preparación académica. No, es cierto. Entonces, ya ves que a veces no es tan necesario, ¿no? Además, ella no es criticable la no preparación académica cuando se tiene por otro lado. Ella se quejó mucho de la CONADE. Yo recuerdo una olimpiada, no me acuerdo del año, pero que ella hasta una entrevista potricando de la CONADE, y ahora le va a tocar a ver si es lo mismo ser borracho que cantinero. Así como decimos, ¿no?, en el puerto de Veracruz. Bueno, y así nos podríamos cansar de señalar personajes, de señalar y decir que efectivamente hay que darle sus tiempos a Andrés Manuel. Es decir, todo lo que genere el beneficio de la duda, ¿no? En esta etapa no va a ser más que especulación. Especulación, quizá algunas especulaciones con fundamento, como estas que estamos diciendo. No todos los que van a llegar tienen grado académico, como no todos los que tienen grado académico tienen
experiencia administrativa, ¿no? Y Sí, finalmente Andrés Manuel va a hacer su gabinete, y su gabinete va a nombrar, casi estoy seguro, todos sus compromisos que previamente preestableció durante tantos años de campaña. Con grupos políticos intermedios, con asociaciones, con grupos económicos también. Ya Yo te pongo un ejemplo, cosa que me llamó la atención. Aquí se presentaron varias veces representantes del gremio de la Marina Mercante diciendo que se iba o le ofertaban millones de votos, ¿no? 1 millón y cacho de votos a la campaña de Andrés Manuel, ¿no? Y lo primero que hace ese gremio volverse a sentar cuando gana y decir, bueno, él nos dijo que nos iba a dar puertos y marina mercante. O sea, ya quieren cobrar. Por eso te digo, yo no creo que el gabinete de Andrés Manuel vaya a responder exclusivamente a la preparación. Claro. Ni a la capacidad. El ejemplo, sí, ni a la capacidad. Ni a la experiencia, ¿no? Ni a nada como elemento sine qua non, ¿no? Es decir, pudo haber hecho Andrés Manuel, borrador, claro, ¿no? Andrés Manuel gana contundentemente y en ese tejido de su triunfo hace acuerdos con diferentes grupos que conforman la vida nacional. Quiero cerrar el tema diciéndote algo. Entiendo el punto y te voy a decir por qué. En 2 elecciones pasadas Andrés Manuel se da cuenta que no le alcanza solo con su gente. Es un tema de suma matemática. Cuando alguien dice, ¿por qué invita a panistas? ¿Por qué invita a priistas? Yo le digo a usted, si hoy va a jugar fútbol a la playa un fin de semana y ve a unos muchachos jugando fútbol y quiere jugar usted una reta, del otro lado son 6 y usted va con 2 fulanos más, son 3, ¿no juega usted? O invita a usted a alguien que esté sentado ahí y le dice, oye, súmate para que podamos ser 6 y 6. Entonces en esa misma lógica, ¿no? Así es. Además, los que hemos tenido experiencia electoral sabemos que en la guerra electoral todo suma, hasta el riesgo suma. Es decir, a veces tienes que hacer una alianza de la cual dudas, que te obliga el raciocinio a ejercerla aún a costa de que pueda no darse. Todo suma en las disputas electorales. Andrés Manuel no se quiso confiar, hizo todo lo que tenía que hacer. Y ahora estamos viendo un gabinete que le van a llamar plural, pero sí plural, con desprendimientos de Acción Nacional, con desprendimientos... Hay que dar espacio a Manuel Espino, a Germán Martínez, ¿no? Hay que dar espacio a toda esa flota. Lo demás quiero dejarlo en especulación, lo del pacto... El pacto de perdón y olvido, todo eso lo vamos a dejar porque eso va a ser tema ya tuvo ayer el primero, para cuando él empiece a gobernar, que nos dé tema para seguir analizando su acción. Y quiero saltar antes de otra cosa a lo que está sucediendo en el Estado. A eso, porque casi tenemos que irnos. ¿Qué opinas así a grosso modo? A grosso modo, te digo una cosa, no es lo mismo lo que venía construyendo Andrés Manuel desde hace muchísimos años a lo que sucede en esta coyuntura donde una persona como Cuitlahua García se encuentra con el triunfo. Se encuentra con el triunfo con la misma lógica, ojo, con la lógica de alianzas. Se monta en la ola de Andrés Manuel. Por supuesto, pero no le da tiempo de construir de manera fehaciente, concienzuda, analítica, la integración de un gabinete. Pero en los eventos del gobernador electo, al menos 2 de los eventos donde yo reconozco el nombramiento de Eric Cisneros, el nombramiento del señor Pérez Astorga, como gente que son de él y que han participado con él. Sin embargo, yo he visto a tibios y troyanos ahí, ¿no? Como que quieren sumarle, ¿no? Y quieren venderle. Ayer tuvo una reunión con medios de comunicación. Muchos de ellos, pues estaban de un lado, no afines. Ahora resulta que todo el mundo votó por Cuitlahua, y yo creo que el gobernador electo tiene que hacer un acto de reflexión profundo para que no lo sorprendan ni lo engañen, ¿no? Así es. Entonces te digo que se encuentra con el triunfo de Cuitlahua y se encuentra con una circunstancia de pues tiene que entrarle y no tiene que fallarnos, ¿no? Fue muy cómodo en campaña decir que el lineamiento nacional iba a indicar qué hacer en el Estado, y no es equivocado. Eso quiere decir que hay un preplanteamiento de una política de Estado.
¿sí? Pero él le ha dicho que no va a dejar ningún vestigio de priista, ni de panista, ni de yunista en el gobierno. Yo la pregunta que me salta, salvando a la gente institucional y sindicalizada como trabajador del gobierno, ¿qué va a hacer con jefaturas, directores y secretarios, subsecretarios? ¿Tendrá, tú crees, el equipo para llenar todos esos espacios? Mira, para llenarlos va a haber. Ahora, llenarlos con las personas adecuadas. Yo puedo poner a mi compadre, puedo poner a mi ahijado y Así puedo es. poner a mi amigo. Digo, los nombramientos de Eric Cisneros, yo lo conozco en lo personal. Déjame decirte que es una persona que sin duda alguna va a sacar el encargo de manera correcta. Tú que lo conoces, Yo lo piensas que tiene conozco. experiencia de un tipo... Mira, por lo menos si no tiene experiencia en la administración pública veracruzana, porque sí tengo entendido que en Baja California sí. tuvo algún encargo por ahí, y sí te puedo decir, el control interno en el partido, en el estado de Veracruz, de alguna manera lo ejerció de manera correcta. No es un improvisado en los temas de política. Por supuesto que no, conoce bien y a los actores. Ahora, el problema es cuántos Eric Cisneros va a tener, ¿no? Exactamente. Eric Cisneros, ¿con qué equipo va a operar la política interior? Eric Cisneros, ¿de quién se va a llegar? Pero yo creo que es demasiado inteligente, Eric. Yo te digo, tuve el gusto de conocerlo dentro de Morena y me parece una persona que puede sacar adelante la tarea. Ahora, respecto a la entrega de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario a Pérez Astorga, pues eso venía sonando desde que... Es un empresario él de prestigio. Es parte del acuerdo. El acuerdo de Cuitláhuac desde el principio fue... Porque acuérdate que se había endurecido la relación de los empresarios con Cuitláhuac. Sí, llegó un momento que fue muy ríspida. Sí, fue muy ríspida por su forma y su personalidad de Cuitláhuac. Tenía que ceder él, ¿no? De alguna manera, la política nacional era vincularse con el sector empresarial y lo hizo por esa vía y lo hicieron bien. Ahora bien, yo creo que parte importante de todos estos acercamientos, me queda claro que ahí como figura principal traen a Ricardo Exome Zapata, quien gana la elección. También un empresario federal, de mucho prestigio, ¿no? Así es, entonces yo pienso que ese nombramiento le vino a dar como una bocanada de aire fresco para seguir integrando y viendo los tiempos en que va a ir sacando a su gabinete. Últimas palabras que nos quieras decir, Francisco. Bueno, pues que a nombre de los sectores que yo represento, pues lo que deseamos es que todos estos nuevos funcionarios o viejos funcionarios desempeñen de manera adecuada sus funciones, que realmente honren todo lo que prometieron en campaña, que realmente gobiernen y que ese gobierno se vea en acciones concretas como la construcción de fuentes de empleo, como aumento del salario mínimo, como esa duplicación de las pensiones, como todo eso, a los jóvenes, con esas becas, con esa expectativa de que todo el mundo vamos a tener para estudiar. Que se habla muy fácil, pero es difícil en los hechos, ¿no? Esperando que todo eso sea una realidad para que el pueblo mexicano, por fin, después de la lucha de tantos años, pues se vea reflejado en este esfuerzo de esperanza, en un sí valió la pena. No, yo te quiero aclarar antes de irme también, yo no voté por Cuitláhuac y fue público. Yo sigo pensando que la administración pública no es para improvisados. La administración pública hay que prepararse, ¿sí? De alguna manera él no es un hombre experimentado. Ojalá mi apreciación el día de mañana me diga, exactamente, me diga que yo no tenía razón, para el beneficio de todo el pueblo veracruzano. Ok, pues vamos a despedir Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Francisco, pues un gustazo, espero que sea la primera de muchas ocasiones que nos puedas acompañar. Siempre que me invites. Y una felicitación también a Cambio Digital, al licenciado Saúl Valencia, al licenciada Violeta Pacheco, nuevo aniversario de nuestra casa. Este programa se repite sábado 10 de la mañana. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que tenga usted la mejor de las experiencias de vida. ¿Sabe de quién depende? De usted mismo. Muchas gracias. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.